A ver, voy a hablar con Facundo Moyano. ¿Con quién está jugando el sindicalismo? Vos estás con Sergio Massa, ¿no? En el Frente Renovador. Pero, ¿cómo está el sindicalismo en general? Bueno, el Momo Venegas está con Mauricio Macri. Lo tiene un poco escondido, ahora me imagino lo va a sacar más, porque Macri tiene que mostrar un poco que no es tan pro puro, ahora está cambiando, ¿no? la estrategia. Después está, bueno, Hugo Moyano, Antonio Caló. ¿Qué está esperando, digamos, o el sindicalismo solo va a jugar para un proyecto peronista, digamos? Solo va a jugar para Scioli, para el oficialismo. La realidad es que institucionalmente la CGT a Sopardo no apoya a ningún candidato. Ha tenido la decisión de mantenerse en una posición gremial y darle la libertad para jugar a cada secretario general o a cada sindicato, si querés, con su estructura sindical, de apoyar al candidato que le parezca conveniente. Pero la CGT institucionalmente no juega con ningún candidato, a diferencia del año 2013 y a diferencia del año 2011, que apoyaron claramente en el 2011 al gobierno nacional. A ver, ¿y cómo ves esto de, por ahora, Scioli o Macri, digamos, liderando las encuestas, polarizando, monopolizando el discurso, por lo menos? Tanto el kirchnerismo como el macrismo se muestran como los antagónicos que están en el centro de la escena. Hay tres factores de poder real que están jugando a esa polarización y la profundizan, ¿no? Por un lado está el Frente para la Victoria, por el otro lado está el macrismo y por el otro lado están los medios de comunicación que profundizan sobre eso. Que claramente las encuestas responden a esa jugada política y por eso vemos cómo han fracasado en las tres elecciones que se llevaron adelante en los distritos más importantes del país después de la provincia de Buenos Aires: Santa Fe, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde ubicaban, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en un empate técnico a los segundos vendrían a ser, de que era el oficialismo y el PRO con el radicalismo. Y terminó ganando Schiaretti y con 18 puntos salió el Frente para la Victoria saliendo tercero. Después a Mariano Recalde metiéndose en el balotaje cuando Lustó hizo una elección espectacular, peleando contra los pronósticos de las encuestas y contra el aparato del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, jugando de lleno para la campaña, que es una cuestión que también habría que regular. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires y lo mismo pasa con el Estado Nacional, que juegan de lleno para impulsar las candidaturas de los hombres del oficialismo. Entonces, la realidad es que en lo concreto no hay tal polarización. La gente muestra que no hay polarización, la sociedad demuestra que no hay polarización. Por eso nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en que tiene que estar regulado de otra manera, y comparto en este sentido lo que decía el diputado Roy Cortina. Tendrían que ser todos los candidatos los que sean promovidos de los medios de comunicación. Sabemos que hoy, si no hay televisión, si el candidato no tiene minutos en televisión, no existe. Por lo tanto, me parece que no se puede discriminar a ningún candidato. Para eso están las PASO. Las PASO, el voto de la gente es la que deja fuera a tal o cual candidato para la competencia en la primera vuelta. O sea, por eso me parece que es imprudente por parte de muchos medios de comunicación, es irresponsable y es tendencioso que manipulen de esta manera las encuestas. Diego Genú, una pregunta para Facundo Moyano. ¿Y qué pasa con el peronismo, ¿no? Que en algún momento aparecía como la base de la construcción de Massa? Mañana hay un acto del sciolismo con gobernadores, gestar, bueno, todo el sciolismo y el peronismo, que incluso algunos son sectores lejanos al kirchnerismo. Algunos estaban cerca del masismo, ahora aparece todo el mundo alineado detrás, bueno, de la candidatura de Scioli. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Está todo encolumnado? ¿Hay sectores que siguen apoyando? Eso es muy impresionante. Está el menemismo, la cámpora, bueno, parte del sindicalismo oficialista, los varones del conurbano, Pimpinela. El eclecticismo al extremo de Daniel. No, la realidad es que nosotros tenemos que, por lo menos yo hago una división del peronismo en el peronismo de la estructura peronista, el peronismo de la ideología o la doctrina peronista y el peronismo del pejotismo, ¿no? Entonces yo creo que el peronismo en términos ideológicos no se puede decir que está detrás del kirchnerismo. Pues de hecho, miremos la fórmula de la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo, es Aníbal Fernández, la peor expresión del pejotismo, más un tipo que justamente fue el responsable de que Néstor Kirchner perdiera en el 2009 y que lo criticaba justamente por estar apoyado por la estructura del pejotismo. O
O sea, tendrán que darle esa explicación a los verdaderos peronistas de la provincia de Buenos Aires que van a votar en este distrito. Por eso me parece que esto de entrar en la discusión del peronismo hay que hacerlo con bastante prudencia, porque no se puede decir que el peronismo está atrás del socialismo. Algo que hay que reconocerle, vos eras muy chico, digamos, ¿no? Pero a tu viejo, que cuando el peronismo se alineó detrás de Menem, tu viejo estaba en la vereda de enfrente, ¿no? Hugo Moyano. Y bueno, es un poco lo que pasa hoy, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que el peronismo realmente existente se encolumna detrás de donde ve el poder. Digamos, les pasó en los 90, pasó en gran parte del kirchnerismo, y ahora ven el poder detrás de Scioli, Zanini, Cristina, lo que sea, y están todos yendo para ese lado, ¿me equivoco? Sí. Y todos actúan a partir de los estados de ánimo. Yo recién escuchaba el informe de la presidenta cuando decía: nosotros no cambiamos, nosotros inclusive pagamos costos por no cambiar. Y yo me remontaba al año 2010 cuando felicitaba a Brufau y a Eskenazi por las inversiones en YPF. Y después me remontaba al 2012 donde justamente veía los afiches en la calle: ¿dónde están las inversiones YPF? Y el ministro Kicillof decía: no le vamos a pagar a Brufau. Y le terminaron pagando 5.000 millones de dólares que aumentaron la deuda externa. Y después le pagaron al Club de París y después encima no pudieron negociar la deuda. Entonces yo digo, lo mismo que yo no entiendo todavía, no me explico el discurso de Macri. Por eso hablo de por qué nosotros podemos decir, nacimos con una concepción de que teníamos que continuar determinadas cuestiones, como YPF sí, que la voté a favor, no como el PRO que la votó en contra. La votó en contra supuestamente por las formas. Ahora, si votan en contra por las formas, también habla mal y habla de la inconsistencia política del espacio, que creo que no tiene propuesta para la Argentina. ¿Cómo vas a votar mal por las formas? Una confiscación es inadmisible. A ver. Una confiscación. Bueno, pero con el fondo está... Discúlpame. Nadie puede aceptar una Estoy confiscación. Terminando. No, pero vos acabás de decir algo y yo te lo voy a plantear. Una confiscación es violar total y absolutamente todas las reglas que tiene nuestra Constitución. No se puede votar una confiscación. Y si vos votaste a favor la confiscación por una cuestión ideológica, te equivocaste, porque votás una confiscación hoy y el día de mañana te confiscan cualquier cosa. Entonces, es una barbaridad. Cuando vino después ya el pago de la expropiación, era otra cosa. Y nosotros se lo dijimos en ese momento. Entonces, los que votaron una confiscación desde la oposición, vamos a ir presos, la verdad, ¿no? que fueron cómplices. La realidad es que, yo la escuchaba a un dirigente que respeto mucho, que es María Eugenia Vidal, decía: nosotros votamos en contra de la forma. Realmente, después lo de la confiscación, creo que la justicia en definitiva, es una forma importante. En definitiva es la que tendrá que definir si es una confiscación. No, pero eso ya quedó. La realidad es que Kicillof le llenó la cara de dólares, le pagaron, emitieron bono por 6.000 millones emitieron bonos y aumentaron la deuda externa. 2 años después. Dos años después. Es votar en contra de las formas cuando se está de acuerdo con el fondo. Es falta de consistencia política. Entonces, la Constitución no es la forma. Lo que digo es, la Constitución no es la forma. Hay que ser coherente. Hay que ser coherente. No se puede pasar de un discurso a otro, dar un giro de 180 grados, cuando yo creo que inclusive hasta los propios votantes del PRO no van a entender esto. Porque nosotros realmente estamos convencidos de que es así. Estamos convencidos, pero por una cuestión de política estratégica en términos, o la cuestión energética, de que YPF tiene que ser del Estado y controlado con una estrategia, porque también es anticuada la discusión de privado o estatal. Aerolíneas Argentina tiene que ser estatal por una cuestión estratégica de las economías regionales, de entender la comunidad de negocio. Tiene que ser bien administrada. Digo, yo no creo que se tenga que entrar en privado estatal. Es una discusión anticuada y bizantina. Digo, es la discusión en la que entraron el macrismo y el kirchnerismo durante mucho tiempo, que ahora llamativamente cambian de idea y dicen que ahora están de acuerdo con todo eso, cuando votaron en contra de todo, porque también votaron en contra de Aerolíneas estatal. Por eso es que no se entiende. Como también votó todo el bloque del peronismo federal, que hoy forma parte del bloque de Massa. Es decir, votaron todos en contra de YPF, en contra de Aerolíneas y en contra de las AFJP, con lo cual los diputados... Yo era muy chico, aposamos, no importa, pero todos los diputados que hoy son parte de tu bloque... Estuvimos en la Embajada de España reclamando y peleando con los trabajadores, de Aerolíneas, con los trabajadores de Aerolíneas. Votaron así. No deberíamos discutir, pues me parece, esta semana decía Martín Lustó acá... No, porque acá parece Martín Lustó decía esta semana, miren, ¿saben que las aerolíneas en el mundo tienen todas capital privado? Todas son privadas, aunque sean línea de bandera o mixtas con capital privado. Sí.
aerolíneas y necesita desarrollarse, necesita también capital privado. Digo, ¿sabes lo que no, pasa, no tenemos que estar Maxi? discutiendo, no si vos vas a tener la billetera como tuvo Recalde de pasarle 3.000, 4.000 millones de pesos todos los años para cubrir el déficit. Yo justamente Sino, iba a eso. ¿cómo vamos a ser una empresa eficiente? Que no sea una empresa Yo justamente iba a eso. que sea el guitaducto que pasa. Llevémoslo al terreno del transporte y la logística, ¿no? Yo creo que primero hay que discutir un plan de transporte. Tenemos que resolver la ecuación logística de la Argentina, tenemos que hablar del multimodalismo, tenemos que hablar de cuántas inversiones va a ir a qué sector, ¿no? Al sector de autopistas, al sector de los ferrocarriles, al sector de el metro, del subte. Digo, después discutimos si es privado o si es estatal o si es mixto, pero la realidad es que primero tiene que haber un plan. A mí me parece también una cuestión, ya que estamos hablando de transporte, que es anticuado, digo, que lo podemos celebrar por el hecho de que se dijo, se anunció y se terminó en tiempo y forma, que es lo del Metrobús. Pero me parece que el Metrobús es una cosa del subdesarrollo. Digo, yo quiero hacer 180 kilómetros de metro, como hizo Madrid, con política de Estado y con acuerdos de Estado y entre Estados. Está bien, con pero el Metrobús le funcionó a Macri. No, está bien. En la ciudad, la verdad que funcionó, organizó el tránsito. No, está bien. No son los subtes, pero bueno. No, por supuesto. Sí. Digo, vamos de nuevo al transporte. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con que se cambien los vagones de los trenes que tenían 90 o 60 años, pero la realidad es que eso no soluciona la ecuación logística de la Argentina y no soluciona la media hora que tarda un trabajador argentino de ir del conurbano bonaerense a la capital federal. Hay que empezar a hablar de inversiones reales que le faciliten el trabajo a los trabajadores. Una pregunta argentinos. más para... Sí, sobre el sindicalismo, que vos decís, bueno, la CGT no se expresó orgánicamente, vos estás con Sergio Massa, pero muchos dicen, Hugo Moyano, tu padre está más cerca de los candidatos de Mauricio Macri. ¿Vos crees que es así? ¿Que se lleva mejor con él que con otros candidatos como Massa o como Scioli? No, con Mauricio Macri tiene una relación gremial, de tener a un montón de trabajadores encuadrados en el sindicato que él representa y tienen una negociación permanente respecto a gremios como la recolección, transporte de caudales y demás, todo lo que está encuadrado en el sindicato de camioneros. Y han tenido reuniones y han resuelto muchas cuestiones, pero eso no quiere decir que esté cerca de Macri, Patricia, en términos electorales. Le voy a hacer una pregunta a Patricia Burri. ¿Qué le pasa a Macri, ¿no? Que iba con una estrategia del PRO, del purismo y demás. Tiene también alianzas sindicales, tiene buena relación con Moyano, lo tiene al Momo Venegas en un acuerdo incluso conmigo tiene buena relación, político y demás, pero hasta ahora escondía a los sindicalistas que tenía alrededor, escondía a los peronistas que tenía alrededor. Se quería mostrar como el pro puro, digamos. La única peronista que mostraba Macri era Patricia Bullrich, digamos. La única yo creo peronista, Patricia. Yo creo que... ¿O no es peronista, Patricia? No, yo creo que, a ver, no se entiende, o por lo menos no se entiende cuál es la estrategia. La estrategia que se está llevando adelante es la estrategia de la construcción de una fuerza política distinta que sea capaz de pasar la barrera que hasta ahora no pasaron las fuerzas políticas en la Argentina. Fíjate que es la primera vez que un tercer partido, es la primera vez en la historia que un tercer partido logra que el candidato a jefe de gobierno del principal distrito de la capital federal no sea el líder fundacional. No sea el propio líder. Eso no es sea el propio líder. Es decir, es un paso gigantesco en el sentido del sistema político argentino, la construcción, la apertura de una tercera fuerza que lo que hace es traer un debate totalmente distinto a la política argentina. No, una cosa más quería decir, una cosa es la relación que pueda tener. Yo también me llevo bien con Macri, de hecho, hace algunos meses estuve tomando un café discutiendo determinadas cuestiones. Lamentablemente no coincidimos en el 90% de las cosas. Una cosa es tener una posición gremial y poder dialogar, que es lo que nosotros promovemos, el diálogo con todos los sectores, y otra cosa es coincidir ideológicamente y entender que Macri sería un buen presidente. Para nosotros no sería un buen presidente porque justamente el discurso devela que no tiene proyecto para la Argentina. Le dejo picando la pregunta. Uno ve al oficialismo totalmente encolumnado. Van todos, se peinan, van a la cadena nacional de Cristina, se ponen todos atrás, los que hace poco se puteaban, ¿no? Pero van todos juntos alineados detrás del candidato, incluso en cada una de las provincias o en cada uno de los distritos. Y la oposición, que tiene un buen diálogo, que antes había un buen diálogo, vos estás reconociendo, yo tenía buen diálogo, vos tenías buen diálogo con Macri, el propio Massa tenía buen diálogo también con Macri, en el 2013 fueron juntos en la provincia de Buenos Aires. La oposición parece que está
fraccionada, dividiendo votos en todos lados, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en algunas intendencias, pero ahí está la discusión, la oposición dividida, el oficialismo todos encolumnados. ¿Se acaba o no se acaba el ciclo kirchnerista? A ver, lo que pasa es que no se puede juntar, no se puede unir lo que no coincide en términos ideológicos y en términos de construcción política. Yo te digo, reconozco una cuestión que a mí me costaba demasiado, era cuando se hablaba de... En el peronismo, el oficialismo hay de todo. Gran paso. Bueno, lo que pasa es que ahí hay otro factor que influye, que es tener la herramienta del Estado, que eso de alguna manera sobrepasa los límites ideológicos y ahí se puede encontrar al menemismo y a la cámpora, sí, que en términos de relato son lo contradictorio, pero en la práctica política terminan siendo parte de lo mismo, o son lo mismo. La realidad es que la oposición... A mí me costaría mucho estar en el espacio, con una persona como Patricia, más allá de que la respeto mucho, pensamos diferente, con una persona como Federico Pinedo, como a ellos les costaría estar conmigo en un mismo espacio, por eso... Ahora, vos en algún momento tuviste muy buena relación con los muchachos de la Cámpora, tenías muy buena relación, ¿ahora los ves más cerca del menemismo? No, yo digo que la práctica política termina siendo lo mismo, más sí, allá del relato, que no tiene por supuesto un correlato de la realidad. El otro día hablaba con un colega tuyo y hablamos, pero no es el relato revolucionario. Yo digo, es muy difícil sostener un relato revolucionario o que hablen de los pibes para la liberación cuando hay un 25% de pobreza en la Argentina, siendo generoso, porque algunas estimaciones dan un poco más. Es difícil hablar de un proyecto revolucionario de liberación cuando hay un 34% de trabajo en negro después de 10 años de crecimiento económico. Es muy difícil hablar de un proyecto de cambio de futuro y progresista cuando en el año 2014 hubo un 38% de inflación, o según lo que dice el CIFRE, un 36,8% de inflación, con pérdida de poder adquisitivo en un 5%, mientras los bancos se la llevaban en pala. Mientras había recesión, los bancos se la llevaban en pala y había un relato diciendo que estamos combatiendo contra el capitalismo financiero internacional.